Allá ya se ve Corea del Norte, estamos cerca ya. Allá se ve la montaña, ¿viste? Allá la montaña que hay, Corea del Norte. Qué lindo, tienen todos los militares aquí. Wow, esta sí es la frontera, miren. Wow. Ellos siempre tratan de cruzar la frontera, o sea, ellos salen de esa montaña, de aquel lado. ¿Cuántos colombianos vinieron para acá? 5.100. Y así estuve yo 18 meses. Y este era el espacio que tenía uno. Y para todos los armies, miren lo que encontramos aquí. BTS. Buenos días. Tercer día aquí en Sokcho. Vamos para la frontera con Corea del Norte. Vamos a visitar ahí, se llama DMZ, la zona desmilitarizada. Pero primero vamos a ver algo aquí que está bien, pero bien bonito aquí en la costa esta. Wow. Nosotros estábamos de aquel lado haciendo el camping. De aquel lado estábamos nosotros. De allá. Y aquí está una zona que se ve bien bonita, que se ve la montaña, nos dijo el papá de Cayón. Cayón no quiere subir, pero miren la belleza que está aquí. Esto está hermosísimo. Ah, ya. Me acaba de decir Cayón que allá fue donde se tomaron una foto los de BTS para su álbum, algo así. Vamos a ver, vamos para allá. Y para todos los armies, miren lo que encontramos aquí. BTS, 앨범 촬영지. Aquí tomaron la foto del álbum de los BTS en el año 2021, si no me equivoco. Vamos a subir. 이제 엄마랑 아빠랑 그다음에 우리랑 같이 올라가겠습니다. 근데 생각보다 되게 낮아서 아이들도 같이 올라갈 수 있어. Esto está increíble, increíblemente bello, miren, puras piedras. Y aquí le vamos a mostrar todas las fotos que se tomaron aquí los de BTS en esto. ¡Wow! ¡Qué bello! 무서워. 밑에 봐봐. 무서워. Estamos buscando dónde los de BTS se tomaron una foto. Tiene que ser en algo así. Soy 안 무서워? 앉아서. 진짜 정면을 앞으로 저도 바라보고. 모델이네 모델. 올라가야지. BTS. 아빠가 사진을 찍어주고 있습니다. 아줌마들 사진 특집. 아, 나 무서워. 무서워? 그럼 저 뒤에 그 앉았을 때 거기 La realidad de todas las fotos, para tomarse fotos aquí. Qué bello. O sea que el nivel del mar, mira el nivel del mar cómo está, llegaba hasta acá. 와. 접을까 여기를? 접는 것도 귀엽지. 땅 좀 봐. Que en el DMZ de allá de Incheon-ga, que está cerca de Seúl, bueno, más cerca porque aquí estamos muy lejos, aquí estamos en la costa este de Corea del Sur, con frontera con Corea del Norte, pero aquí yo creo que por lo que estamos viendo están estacionando todos los carros y parece que como allá nos van a agarrar un bus y el bus nos va a llevar hasta, estamos a 10 kilómetros ya de la frontera de Corea del Norte y ya de aquí para allá la gente no puede entrar si no tienen un ID especial, los habitantes que son de aquella zona. 와, 이렇게 추리 싱궈서 옆에 되게 맛있는 거 많이 파네. Mira, 와, y aquí está bueno, aquí venden de todo. 모자 파네. 모자 사고 싶다. 와, 이런 망원경도 판다. Venden también esto para que la gente pueda ver Corea del Norte, ¿ves? Wow. Lo que estoy viendo aquí es que hay puros coreanos, no hay casi extranjeros aquí, porque claro, está muy lejos, no hay casi. Después que uno se inscribe, se registra y todo, necesitan una cédula por persona. Si es un grupo de 4, nosotros somos 4, necesitamos solamente una sola cédula y nos registramos y después tenemos que recibir un mini curso rapidito para poder entrar allá. Me imagino que nos van a decir varias cosas como que no tienen que hacer mientras estemos cerca de Corea del Norte. Desde ahí después tenemos que nuestro carro ir para allá, 10 kilómetros manejar más y llegamos hasta donde está el observatorio, la reunificación, donde se puede ver, desde lejos se puede ver Corea del Norte. Aquí estamos entrando ya a la frontera del DMZ. Miren, están puros militares. Ya de aquí se tienen que entregar un documento que nos entregaron. Decimos que vimos el curso. Miren, aquí está el militar, ¿ves? 무서워. 일병이네, 이동병이네. 우와, 그림도 tienen todos los militares aquí.
sí es la frontera, miren. 우와. 외국 국경 같다, 국경, 멕시코 나 창문 열어도 되나? Miren al militar aquí. Wow, la playa aquí es hermosísima. Allá ya se ve Corea del Norte, estamos cerca allá. Allá se ve la montaña, ¿ves? Allá la montaña que hay, Corea del Norte. Y esta parte de aquí solamente pueden vivir las personas que tienen un ID especial. Y la mayoría de los que viven aquí trabajan en sembrando y eso. Y miren toda la frontera aquí como la tienen toda sellada, ¿ves? Wow. ¿Qué es eso, Cayón? ¿Qué es eso? 나 소독하러 들어갈게. Para Ah, desinfectar. Qué increíble está esto. Hay que subir todo esto hasta llegar allá. De allá está el observatorio y se va a ver Corea del Norte bastante bien desde cerca. Llegamos, Cayón. ¿Estás cansada? Subimos todo eso, miren, y el carro lo dejamos hasta allá. Miren cómo se ve la playa allá, hermosísima. Y la montaña, esto es Corea del Sur. Vamos a subir a esa torre y de aquel lado, a escasos metros, vamos a encontrar Corea del Norte. 우리가 드디어 고성통일 전망터에 왔습니다. TMC. Vamos a entrar. vamos. Koson Unification 제발 Observatory. 안에는 에어컨이 나오길 기대를 해보게. Señores, y aquí nos encontramos, Chagaví, en la frontera con Corea del Norte. Y miren lo impresionante cómo se ve allá. Miren esto, señores. ¡Fuat! Esa montaña que se ve allá, Corea del Norte. Y se ve como una autopista hacia allá. Ahí está el DMC. Miren lo hermosísimo que se ve Corea del Norte con todas esas montañas allá. Se ve hermosísimo Corea del Norte, esa montaña también. Está full de rocas. Wow. 아 바다 색깔이 진짜 예쁘다 여기. Y aquí la playa es mucho más bonita. Hoy, esta coreanita, cuéntame, ¿cuándo empezó la guerra? Corea del Norte y Corea del Sur. 1950년 2월 25일. Así como nos acaba de contar Cayón, la guerra empezó en junio, el 25 de junio de 1950 hasta el 1953. Duró 3 años esta guerra. Y nuestros hermanos colombianos, vinieron muchos colombianos a apoyar a Corea del Sur. Los rusos estaban ahí de aquel lado en el norte y los estadounidenses de acá del sur. Ellos hicieron esta guerra, que el comunismo con el capitalismo. Pero normalmente los norcoreanos no viven cerca de aquí. Los surcoreanos sí, los coreanos que trabajan las tierras, pues agricultura y todo eso y ganado. Pero normalmente los coreanos no quieren vivir aquí por el peligro que es. Además que los norcoreanos, ellos siempre tratan de cruzar la frontera. O sea, ellos salen desde esa montaña, de aquel lado, en botes, cualquier cosa, llegan hasta aquí. Cuando yo estaba en el servicio militar, unos se vinieron caminando por todo eso, pero eso está full de militares, todo eso. Son puras montañas, miren cómo se ve la montaña. Eso está repletamente full de militares. Eso que está allá, todo eso. Entonces es la frontera con Corea del Norte, miren. Parece increíble que esto era una sola tierra, un solo país, y lo dividieron los comunistas con los capitalistas. Y miren, qué hermosísima playa tiene, parece como una bahía, ¿ves? Está hermosísima con aquella montaña allá. Que se ve bastante, ¿ves? 되게 무슨 산이야? El límite es esa península que está acá. Esa península es lo que separa el norte y el sur. Y esas dos montañas que se ven allá, esta montaña que está aquí es la del sur y esta montaña que está allá es la del norte. Aquí estamos en Corea del Norte y Corea del Sur. Y donde estamos ahora es aquí, ¿ves? En esta parte que se llama Koson. 마지막. Y esto es la zona más norte de aquí de Corea del Sur. Miren el mapa. Miren los billetes de Corea del Norte, cómo son. Kim Il-sung. Con Yu-Gi-Oh. 깜짝이야. A la vaina. 아 깜짝이야. 아 깜짝이야. Un 총이네. rifle de verdad, sí. De verdad, sí. Wow. Y el casco también. 옛날 전쟁 때. 숟가락 봐, 숟가락. 포크, 도시락, 옛날 압박 이런 거 조그만 걸로. 뭐가 들었던 거야? 가루하고.
Aquí están todos los militares que sirvieron, miren. Esta fue la fecha que empezó, 1950, 1953, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Holanda, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Filipinas, Turquía, Tailandia, South Africa, Grecia, Etiopía, Colombia, que era Colombia. ¿Cuántos colombianos vinieron para acá? 5.100. Murieron 213 y 567 sufrieron heridas graves. Estos son los norcoreanos. Y aquí muestran todo lo que tenían ellos, ¿eh? Las armas que tenían, los zapatos, todas las vestimentas, estaban bien equipados. Gracias a los rusos. Y miren estas armas, wow. Está también todos los norcoreanos. Miren todas las armas que tenían. Wow. El servicio militar aquí en Corea del Sur. Y así estuve yo 18 meses. Y este era el espacio que tenía uno, ¿eh? Así, pequeñito. Y yo dormía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente uno entra así, hay dos. De este lado hay dos. Y tenían uno las armas así. Y el que se vestía, uno ponía los zapatos así. ¡Wow! Es una señal, ¿eh? Exactamente así duré yo 18 meses. Un cuartico así, con todo esto, las ropas, los militares. Mire, así exactamente igual. Mire, este es el tipo de la alfombrilla que teníamos nosotros aquí. La almohada, igualito, todo. Y este es algo más nuevo, que esto es lo que estamos teniendo actualmente así. Igualito así. Yo estuve hasta el 2021 estuvimos así. Pero actualmente todos estamos utilizando estos. Tienen televisión en el centro y todo. Wow, ¿qué te parece? Yo tenía mi arma así. 이렇게 넣어서. Todos los coreanos prestan un servicio militar así. O sea que los de BTS deben estar en algo así. Esto es lo nuevo ahora. Aquí estamos viendo lo que son las municiones que utilizaban en las guerras, ¿eh? Dios mío. Miren esto. Wow. Estamos viendo un misil de verdad. ¿Cómo se ve esto? Todas las partes que tiene. Museo de la DMC. Está grandísimo también. Small Wooden Ship of North Korea. Este es de los norcoreanos, miren esto. Lo tienen aquí en el museo. Artículos de los coreanos del norte, los desertores. Miren todos los que han dejado aquí en Corea del Sur cuando se vienen para acá. Ese barco también, este también. 이게 DMZ 빨간색이? 우리는 여기 있습니다. Sí, wow. Bueno, está Seúl. Nosotros vivimos aquí en Seúl y venimos hasta acá, la zona más norte de Corea del Sur. Y esto es lo grande, miren lo grande que es Corea del Norte, es grandísimo. El primer presidente de Corea del Sur. Miren lo grande que es este museo, está enorme. Grandísimo, museo de la DMZ. La bandera de aquí de Corea del Sur. Hay bastante cosas que ver, está bastante interesante este museo. Tienen que venir con bastante tiempo y poder leerlo todo. Miren esto, parece de verdad en la frontera. Miren, paralelo 38, las balas que utilizaban. Miren. Wow, aquí tienen de todo. Wow. Esto es Cannon Shell of North Korea 2010. Wow, qué increíble se ve esto, ¿eh? Esto es lo peligroso de vivir cerca de las zonas desmilitarizadas. Miren, en el 2010 enviaron aquí los norcoreanos 170 misiles de esos. Y miren cómo quedó el barrio de Yangpyeong, este barrio que está acá. Y estos fueron los militares que murieron también en uno de los ataques de los norcoreanos en el 2010, el marzo del 26. Murieron todas estas personas. 40 murieron. Esto que estamos viendo aquí es la DMZ, la zona desmilitarizada de 1 kilómetro. Y miren toda la cantidad de animales que se encuentran aquí. Todas estas aves. También hay osos, miren. Todo esto se encuentra en esta zona. Hay muchos animales. Estos son los parlantes que utiliza Corea del Sur para comunicar lo que quieran decirle a todos los Corea del Norte. Y la verdad, tenemos son aquellos que están allá. Estos son reales. Pero aquí lo tienen en el museo como para mostrarlo. Pero en verdad esos están de aquel lado apuntando hacia Corea del Norte. Miren, aquí están. Esto es lo que utilizan ellos para decirle las 4 verdades
a Corea del Norte. Aquí pueden escribir lo que ustedes quieran y colocarlos aquí. 네, 여기다가 메시지를 적었거든. 근데 비밀이야, 시크릿. 비밀. 보여? 네. 와. Alba Macaulay. Venimos a este restaurante de Takalbi, bastante famoso aquí en Chuncheon. Miren todo lo que pedimos. 기술을 보여준 거지. 드리겠습니다. 언제 오늘이요? 오늘 저희 휴관 그냥 한번 보러 가나? 그래, 그냥. 아니 몇 시간을 한번 물어보고 방금 일어나 다시. 진짜 원주 당. 아호. 쌈장. 냉기만 좀 Bueno amigos, acabamos de comer un takalbi sabrosísimo, sabrosísimo, como mi suegro, mi suegra. Fuimos al DNC, ya estamos en Chuncheon, ya en camino para ir a Seúl. De verdad que he disfrutado muchísimo este video y este viaje, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre el DNC, la zona desmilitarizada. De verdad que es lo más al norte de Corea del Sur. Y se sentía un poco triste porque cuando entramos al museo se veía mucha lo que es la historia y todo eso, y de verdad que un poco triste, pero sí. No había extranjeros, yo creo que era el único extranjero que vi, puro coreano, porque los extranjeros no van para ese sitio, los extranjeros siempre van para Haju, los que están más cerca de Seúl. Así que bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse, darle bastante like para que lleguen a muchísimas otras personas y chao chao.